Cada año, miles de personas desaparecen en bosques y zonas silvestres alrededor del mundo. La mayoría de las veces, las autoridades lo explican con respuestas simples. Personas que se pierden, se lesionan, se desorientan o sucumben a las condiciones naturales. Pero no todos los casos encajan en esa explicación. Algunas desapariciones no dejan huellas, no muestran señales de pánico, ni evidencia de heridas. Excursionistas experimentados desaparecen en senderos que conocen bien. Niños caminan kilómetros sin zapatos. Objetos personales aparecen colocados cuidadosamente, como si la persona simplemente hubiera decidido dejar de existir en ese lugar. Y luego están las historias de las que los equipos de búsqueda casi nunca hablan públicamente. Historias en las que personas aseguran haber escuchado su nombre siendo llamado en lo profundo del bosque, cuando no había nadie más cerca. Historias en las que la voz suena como alguien en quien confían. Un amigo, un familiar, incluso ellos mismos. Historias en las que la voz no suena perdida, suena segura. Voluntarios de búsqueda y rescate, guardabosques y sobrevivientes de distintos países describen los mismos patrones inquietantes. Personas que se alejan tranquilamente de los senderos marcados. Huellas que terminan de forma abrupta. Y voces escuchadas durante las búsquedas que guían a los rescatistas lejos, no hacia los desaparecidos. En muchos de estos casos, las personas nunca son encontradas. Y las pocas que regresan suelen decir lo mismo. No fueron perseguidas. No fueron amenazadas. Fueron llamadas. Las historias de esta noche están basadas en reportes reales de desapariciones, testimonios de primera mano y registros documentados de búsqueda y rescate. Los nombres y algunos detalles han sido modificados cuando fue necesario, pero los hechos en sí son reales. Estas no son leyendas de fogata. No son mitos urbanos. Son historias reales de personas que salieron a caminar solas. Escucharon algo llamándolas desde el bo. Escuchó su nombre donde no debía haber nadie. El hombre era un excursionista experimentado. Finales de sus 30. Es militar. El tipo de persona que no entraba en pánico fácilmente y que no creía en historias de fantasmas. Eligió un sendero forestal bien marcado para una caminata en solitario durante el fin de semana. Nada extremo. Sin acantilados. Sin salirse del camino. Solo árboles, distancia y silencio. Unas 2 horas después, escuchó a alguien decir su nombre. No fue fuerte. No fue urgente. Fue calmado. Familiar. Al principio, pensó que otro excursionista lo había reconocido desde el inicio del sendero. Se dio la vuelta. No había nadie. El bosque estaba completamente quieto. Sin pasos. Sin ramas rotas. Sin movimiento. Lo ignoró y siguió caminando. 10 minutos después volvió a suceder, esta vez más cerca. La misma voz. El mismo tono. La misma pronunciación. Como solo lo dicen las personas que te conocen bien. Llamó. Hola. La respuesta llegó de inmediato. Ven por aquí. Ahí fue cuando se detuvo. Más tarde, los investigadores encontrarían su teléfono. En la última grabación de audio, activada accidentalmente desde su bolsillo, se le escucha respirar cada vez más rápido. Luego, la voz otra vez, más clara, repitiendo su nombre. Él susurra, confundido. ¿Cómo sabes quién soy? Después de eso, nada. Los equipos de búsqueda encontraron su mochila apoyada cuidadosamente contra un árbol. Sin correas rotas. Sin señales de lucha. Sus huellas seguían el sendero, y luego se desviaban suavemente hacia el bosque. Las siguieron durante casi 1 kilómetro. Las huellas simplemente terminaban. No había hojas movidas más allá. No indicios de que hubiera regresado. Nunca se encontró el cuerpo. Días después, varios rescatistas reportaron algo inquietante. Durante las búsquedas nocturnas, escucharon sus propios nombres siendo llamados, cada uno con una voz que reconocían personalmente. La búsqueda se canceló antes de lo previsto. La voz que sonaba como auxilio. Una estudiante universitaria decidió hacer una caminata sola a principios del otoño. El bosque era popular, pero entre semana, estaba vacío. Documentó la caminata en redes sociales. Fotos. Videos cortos. Sonrisas.
Tranquilidad. A unos 5 kilómetros del inicio, escuchó llanto. La voz de una mujer, fuera del sendero, sollozando suavemente. Dudó. El llanto sonaba real. Débil. Desesperado. Gritó. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? El llanto se detuvo. Luego vino la respuesta. Por favor, no puedo moverme. Su instinto le gritaba que se quedara en el sendero. Todas las reglas de seguridad decían lo mismo, no salirse del camino marcado. Pero la voz sonaba humana. Asustada. Cerca. Se salió del sendero. Su último vídeo se grabó accidentalmente. La cámara apuntaba al suelo. Hojas crujiendo. Su respiración irregular. Entonces, el llanto cambió. Se volvió incorrecto. La voz comenzó a repetir sus propias palabras. El mismo tono. La misma cadencia. Se detuvo. En la grabación se le escucha decir en voz baja. Eso no tiene gracia. Silencio. Luego, su propia voz dice su nombre. Los equipos de búsqueda encontraron su teléfono y uno de sus zapatos a unos 200 metros del sendero. Sin sangre. Sin señales de ataque. Solo un detalle extraño, múltiples huellas alrededor del zapato, ninguna coincidía con su forma de caminar, formando un círculo. Nunca fue encontrada. El hombre que siguió a su hermano. Dos hermanos crecieron caminando juntos por los bosques. Años atrás, uno de ellos desapareció en un accidente forestal. Su cuerpo nunca fue recuperado. Tiempo después, el hermano sobreviviente regresó al mismo bosque, solo. Les dijo a sus amigos que necesitaba cerrar ese capítulo. A mitad del camino, escuchó a alguien caminar a su lado. Al principio no entró en pánico. Pensó que otro excursionista iba a su mismo ritmo. Entonces, la voz habló. Era su hermano. La misma risa. Las mismas bromas. El mismo apodo que nadie más usaba. La voz nunca pidió ayuda. Nunca sonó agresiva. Solo hablaba. En un momento, el hombre se detuvo y dijo. Sé que no eres real. La voz respondió con suavidad. Entonces, ¿por qué puedes escucharme? Su diario fue encontrado cerca de un arroyo. La última entrada decía. Sabe cosas que solo él sabía. Quiere que lo siga. Dice que ha estado esperando. Su cuerpo fue encontrado semanas después, a kilómetros del sendero, en un lugar que los equipos ya habían revisado 2 veces. No tenía heridas. La causa oficial fue exposición. Pero el forense anotó algo extraño, las plantas de sus pies estaban limpias, como si no hubiera caminado hasta allí. El sendero que respondió. El hombre llevaba años caminando solo. Así lo prefería. Sin conversaciones. Sin distracciones. Solo botas sobre la tierra y el sonido del viento entre los árboles. Este sendero se suponía que era fácil. Un circuito. Claramente marcado. Lo suficientemente popular como para no preocuparse por perderse, pero lo bastante remoto como para sentirse aislado. Aproximadamente 1 hora después, se detuvo a tomar agua y se dio cuenta de que algo no estaba bien. El bosque estaba demasiado silencioso. Sin pájaros. Sin insectos. Ni siquiera viento. Entonces escuchó pasos. No detrás de él, sino a su izquierda, avanzando al mismo ritmo, apenas fuera del sendero. Pensó que otro excursionista caminaba en paralelo, tal vez intentando adelantarlo. Gritó. Oye, el sendero está por aquí. Los pasos se detuvieron. Luego, una voz respondió desde los árboles. Lo sé. La voz sonaba normal. Tranquila. Masculina. Más o menos de su edad. Rió nerviosamente y siguió caminando. Unos minutos después, la voz habló de nuevo, esta vez más cerca. Estás caminando en círculos. Se detuvo. La señal del sendero frente a él era una que recordaba haber visto antes, pero eso no debería ser posible. Sacó su GPS. Sin señal. Entonces la voz dijo su nombre completo. Nunca le había dicho su apellido a nadie. La última foto en su teléfono muestra el sendero desapareciendo en una niebla que no estaba allí horas antes.
Los equipos de búsqueda encontraron su mochila cuidadosamente colocada sobre un tronco, con el cierre completamente cerrado. Un rescatista afirmó haber escuchado un susurro. Ya se dio cuenta. El sendero fue cerrado de manera permanente al año siguiente, después de 3 desapariciones más en un radio de menos de 2 kilómetros. La mujer que se respondió a sí misma. Ella estaba entrenando para una caminata de larga distancia y decidió pasar una noche sola en un bosque estatal que conocía bien. Esa tarde, mientras armaba su campamento, escuchó a alguien llamar. Hola. Se levantó de inmediato. No había nadie visible. Respondió. Sí. La respuesta llegó al instante. Sí. Era su propia voz. El mismo tono. La misma ligera aspereza. Se quedó paralizada. Se rió nerviosamente, pensando que eran ecos o su imaginación, y volvió a armar la tienda. Entonces lo escuchó otra vez. Deja de hacer eso. Ella no había dicho nada. Tomó su linterna frontal y escaneó los árboles. Nada. Más tarde esa noche, despertó al escuchar pasos rodeando su tienda. Lentos. Cuidadosos. Como si quien caminaba no quisiera hacer ruido. Se quedó en silencio. Entonces su propia voz susurró. Sé que estás despierta. No gritó. No se movió. Permaneció completamente inmóvil hasta el amanecer. Cuando finalmente abrió la tienda, había huellas descalzas alrededor. No eran suyas. Eran demasiado grandes. Las huellas se detenían justo en la cremallera. Se fue de inmediato y nunca regresó. Años después, confesó algo que nunca le dijo a las autoridades. Cuando estaba empacando, encontré una segunda linterna frontal sujeta a mi mochila. No era mía. La mujer que se respondió a sí misma. Ella estaba entrenando para una caminata de larga distancia y decidió pasar una noche sola en un bosque estatal que conocía bien. Esa tarde, mientras armaba su campamento, escuchó a alguien llamar. Hola. Se levantó de inmediato. No había nadie visible. Respondió. Sí. La respuesta llegó al instante. Sí. Era su propia voz. El mismo tono. La misma ligera aspereza. Se quedó paralizada. Se rió nerviosamente, pensando que eran ecos o su imaginación, y volvió a armar la tienda. Entonces lo escuchó otra vez. Deja de hacer eso. Ella no había dicho nada. Siguió el silbido. Un guardabosques retirado desapareció durante una caminata corta en solitario. Conocía ese bosque mejor que nadie. Cuando no regresó, otros guardabosques comenzaron la búsqueda de inmediato. Lo primero que encontraron fue su radio. Tenía grabadas varias transmisiones accidentales. Al principio, solo se escuchaba estática y respiración. Luego, un silbido. Una melodía sencilla. Uno de los guardabosques la reconoció al instante, era algo que el hombre solía silbar durante sus largas patrullas. Después, se escuchó su voz. Te veo. Una segunda voz siguió, más baja, superpuesta. Te vemos. La grabación terminó ahí. Los equipos de búsqueda afirmaron haber escuchado el mismo silbido durante la noche. Cada vez que intentaban localizarlo, el sonido parecía moverse hacia adelante, nunca detrás de ellos. Nunca se encontró su cuerpo. Su placa fue hallada colgando de una rama, colocada cuidadosamente a la altura de los ojos. La llamada que no quería ayuda. Una mujer que caminaba sola escuchó a un niño llorando cuesta abajo, fuera del sendero. De inmediato gritó, preguntando si alguien estaba herido. El llanto se detuvo. Entonces, la voz de un niño respondió. ¿Por qué dejaste de caminar? Se le heló el estómago. Retrocedió lentamente. La voz la siguió, sin acercarse ni alejarse, siempre manteniendo la misma distancia. Repetía preguntas. ¿Por qué tienes miedo? No estás sola. ¿No quieres verme? Ella corrió. Logró llegar al inicio del sendero justo antes de que anocheciera. Cuando las autoridades revisaron su reloj deportivo, vieron que su ritmo cardíaco se había disparado, pero su velocidad nunca cambió. No había corrido. Había caminado con calma todo el tiempo.